El silencio que recorre los pasillos de Televisa San Ángel no es producto de la paz, sino de un pacto de sangre que ha sido sepultado bajo décadas de censura y relaciones públicas. Esta no es una historia de coincidencias trágicas ni de mala suerte mediática. Es la crónica del crimen espiritual más grande de la farándula mexicana. Eduardo Palomo, el hombre que, con una sola mirada podía hipnotizar a naciones enteras, no obtuvo su magnetismo del aire. Detrás de su melena rebelde y su aura mística se escondía un adepto a las artes más oscuras de la santería y el palo mayombe. Un hombre que, en su desesperación por alcanzar una cima que se le negaba, viajó a las entrañas de Cuba para realizar un contrato donde la fama mundial se pagó con la vida de dos protagonistas más queridas. Eduardo Palomo no fue solo el compañero de escena de Mariana Levy y Edith González. Él fue, según las reglas del calero de muerto, el arquitecto de su final. Él les dio la muerte para comprar su propia inmortalidad. Sin más, comenzamos. Para entender la magnitud de esta traición espiritual, debemos situarnos a finales de los años 80. Eduardo Palomo era un actor con talento pero sin el ángel necesario para el estrellato masivo. Frustrado por ver cómo otros galanes de plástico le arrebataban los papeles, decidió buscar en lo invisible, según testimonios de antiguos trabajadores de la industria que prefieren el anonimato. Palomo comenzó a frecuentar los barrios más cerrados de La Habana y de Matanzas. Fue ahí, frente a un nananga, un calero de hierro alimentado por restos humanos y fuerzas del cementerio, donde el pacto se selló. El trato era simple pero atroz. Serás el rey absoluto. Tu nombre no se olvidará en 100 años, pero para sostener esa corona deberás entregar el hache, la energía vital de las dos mujeres que te ayudarán a subir el trono. Eduardo, consumido por la ambición, aceptó, marcando el destino de Mariana y Edith González, mucho antes de que ellas siquiera leyeran sus guiones. El primer acto de esta sentencia comenzó en 1991, con la pícara soñadora. Mariana Levy, la mujer que irradiaba una pureza que iluminaba los hogares mexicanos, fue la primera ofrenda elegida para el ritual de ascenso. Cabe mencionar que para esto Eduardo ya se había muerto. Palomo no la miraba con amor, la miraba con un recolector de almas. Durante las grabaciones, testigos afirmaban que el ambiente en el set era extraño. Eduardo solía encender tabacos en su camerino y realizar rezos en una lengua que nadie entendía. Se dice que robaba objetos personales de Mariana, un pañuelo, un mechón de cabello, un resto de maquillaje, para depositarlos en su resguardo personal. Cada vez que ellos compartían una escena de romance, Palomo estaba realizando un trabaz energético. Él florecía ante las cámaras mientras Mariana empezaba a cargar con un peso espiritual que no le correspondía. El éxito de la telenovela fue un estallido que puso a Palomo en el mapa, pero el nombre de Mariana ya estaba escrito con sangre en el fondo del calero cubano. Ella fue la primer punta del triángulo mortal, marcada por un hombre que ya había venido y vendido su alma al mejor postor al inframundo. Pero el calero pedía más, el éxito de una sola producción. No bastaba asegurar la leyenda que Eduardo deseaba. El pacto exigía una segunda corona, una más grande y poderosa. Así llegó 1993 y el fenómeno mundial de Corazón Salvaje. Aquí
La elegida fue Edith González. Si con Mariana fue un robo sutil, con Edith fue una batalla de titanes. Palomo encarnó a Juan del Diablo, con una fuerza que no era humana, parecía poseído por una entidad que lo hacía irresistible. Pero detrás de esa química electrizante se escondía el ritual de marcaje definitivo. En cada beso, en cada abrazo que el mundo entero aplaudía, Eduardo estaba sellando el destino de Edith. Se cuenta que durante el rodaje, los espejos se rompían solos y que Edith sufría de una fatiga crónica que la ciencia no podía explicar. Eduardo Palomo había logrado lo imposible, 2 hitos históricos en menos de 3 años. Pero en la santería, cuando los santos te dan lo que pides, se quedan sentados a la espera de cobrar la factura. Primero fue él, después estas 2 bellas. La cuenta regresiva se activó de la manera más brutal. El 6 de noviembre del año 2003, Eduardo Palomo, en la plenitud de su vida, cenaba en un restaurante de Los Ángeles, California, cuando soltó una carcajada final. Su corazón simplemente se detuvo. Los médicos hablaron de un infarto fulminante, pero en los círculos esotéricos de Cuba, la noticia se recibió con pavor. Se sabía que el tiempo de Eduardo se había agotado porque él debía ser el Baqueán, el guía que abriera el portal del inframundo para recibir a las 2 almas que había entregado en el pacto. Al morir Palomo, el círculo de protección que él mismo mantenía se rompió. Las 2 actrices quedaron desprotegidas. Con él, la marca de Eduardo acechándolas desde el más allá. Mariana Levy fue la siguiente en caer, apenas 2 años después de la partida de Eduardo. Esto, en el año 2005. Su muerte fue un calco de la de Palomo, un paro cardíaco súbito provocado por un miedo paralizante en una situación que ni siquiera llegó a consumirse violentamente. Ella vio la sombra de Eduardo llamándola desde el umbral. Finalmente, el círculo se cerró con Edith González en el año de 2019, tras años de luchar contra una enfermedad que parecía tener una voluntad propia y maligna, una enfermedad de muerto, según los paleros. Edith partió para completar el triángulo: 3 muertes, 3 paros cardíacos, 3 vidas unidas por un solo pacto en Cuba. Eduardo Palomo les dio la gloria en la pantalla, pero en las sombras de la santería les arrebató la vida para asegurar que su nombre nunca fuera olvidado, convirtiéndose en el verdugo eterno de sus propias protagonistas. Esta es la verdad que el tiempo no ha podido borrar. En el altar de la fama, la sangre de las reinas fue el precio del trono del rey. Cabe mencionar que Edith González, antes de morir, se había enterado del pacto de Eduardo Palomo. Por ello, utilizando las mismas armas, trató de alargar su vida. Sin embargo, el trabajo de brujería era muy poderoso y aparte, era demasiado tarde. Muchas gracias y hasta la próxima.